Muy queridos hijos, el Evangelio de hoy es cortito, pero precioso, y está lleno de enseñanza. Está tomado de San Marcos capítulo 8, versos 22 al 26, 4 versículos. Y nos dice que Jesús llega a Betsaida. Betsaida está en el norte de lo que es Israel, en la Galilea, cerca del mar de Genesaret, del lago de Genesaret. Y había un ciego, una persona que no podía ver. Y se lo llevaron a Jesús y le pedían a Jesús que lo tocara. Las personas que llevaron al ciego, e incluso el ciego, no es que creyeran que Jesús era el Mesías, el que tenía que venir. No es que hubieran escuchado su predicación, su enseñanza, y hubieran querido aceptar la propuesta que de parte de Dios Padre hace Jesús a las personas. Es gente, buena gente, que ha escuchado que Jesús hacía milagros, tienen un problema concreto de un ciego y lo guían ante el Jesús y le ruegan que lo toque. La fe de estas personas no es perfecta. Padre, ¿y en qué conocemos que no es perfecta? Porque le piden que lo toque. Jesús no necesitaba tocar al ciego para curarlo. Nos encontramos, por el contrario, al centurión, recuerda, soldado romano, pagano, que tenía a su criado enfermo, y le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi criado quedará sano. Y el razonamiento que hacía el centurión, soldado romano, pagano, dice: yo tengo personas bajo mi cargo, y a uno le digo ven y el otro va, venid y viene. Basta la orden verbal para que se cumpla. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi criado me quedará sano, quedará curado. Son las palabras que la Iglesia en la liturgia pone en nuestros labios antes de la comunión. No soy digno de que entres en mi casa, que entres en mi persona. Decir una sola palabra. Pues bien, Jesús exclamó: en Israel no he encontrado tanta fe. Aquí hay una fe incipiente, una fe que comienza. Por eso hace falta este contacto físico del Señor con el ciego. ¿Lo necesitaba Jesús para hacer el milagro? No. Pero las personas sí necesitaban un signo externo para convencerse que efectivamente Jesús se estaba interesando por esa persona concreta y por lo tanto que estaba particularizando su oración sobre esa persona concreta. Por aquí anda la imposición de las manos. ¿Hace falta que se imponga las manos sobre una persona para que actúe el Espíritu Santo? No. Basta una sola palabra. Sin embargo, nosotros que somos humanos, que necesitamos signos, que necesitamos expresiones sensibles, necesitamos ver que esta oración se está particularizando sobre una persona. Estoy pensando ahorita en la consagración de un obispo o la ordenación sacerdotal de un presbítero, o en el bautismo, donde hay una imposición de manos sobre el bautizado.
Hay otras imposiciones de mano a las que estamos acostumbradas en la liturgia, que tal vez pasan muy rápido o porque estamos acostumbrados a verlas, no las determinamos. Por ejemplo, en la oración antes de la consagración del pan y el vino, hay una imposición de manos y hay una invocación oficial al Espíritu Santo para que convierta el pan y el vino en comida y bebida de salvación. No se toca el pan, no se toca el vino. No hay necesidad de dar gritos y de dar alaridos, no hay necesidad de hacer show. Pero tanto el que celebra como el que está participando en la Sagrada Eucaristía, en la misa, se da cuenta de que es una oración oficial de iglesia, que hay un acto, un gesto oficial que particulariza la oración sobre el pan y el vino. Si no, fíjense un poquito cuando llegue este momento durante la misa. ¿Qué significa la curación de este ciego? Padre, ¿qué va a significar? Es un milagro. Sí, pero los milagros tienen un sentido, tienen un mensaje. Y este milagro concreto hace patente al pueblo de Israel, y nosotros, si lográramos unir la enseñanza de la Sagrada Escritura, esta es una señal de que Jesús es el Mesías. Padre, usted se lo está inventando. No, de verdad, ¿no le suena conocido? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado para abrir los ojos a los ciegos, y siguen una serie de denunciaciones, los signos externos de que efectivamente la persona está llena del Espíritu Santo y nadie como Jesús, y está haciendo este signo para afirmar que realmente es el Señor el que tenía que venir, que no hay que seguir esperando a otro. Padre, pero yo no lo había visto así. Algunas veces hacer la relación entre un pasaje de la Sagrada Escritura, hemos citado la profecía de Isaías, que después Jesús la lee en Nazaret, y cuando comienza su enseñanza dice: esta profecía hoy se ha cumplido entre ustedes, afirmando que Él era el que tenía que venir. Y ahora lo vemos operando en concreto como signos externos. Más aún, cuando viene la vocación de los primeros apóstoles, Juan el Bautista manda a alguno de ellos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que seguir esperando a otro? Y la respuesta de Jesús es: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo, oyendo. Los ciegos ven, los sordos comienzan a hablar, pero los mudos comienzan a hablar, los sordos escuchan. Recuerdan que está repitiendo Jesús, no al pie de la letra, la profecía de Isaías para afirmar que Él es el Mesías. Y al final dice: y dichoso, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Luego estamos en un signo mesiánico, en un hecho con el cual Jesús está afirmando que realmente Él es el que tenía que venir. ¿Lo supieron interpretar las personas que estaban con Él? Seguramente no, porque su mente estaba embotada, estaban tan llenos de su preocupación los que llevaron al ciego, y el ciego, en la esperanza de recobrar la vista,
que no hicieron esta unión. Y los apóstoles, los discípulos, ¿pudieron hacer esta unión antes de la venida del Espíritu Santo? Seguramente no. Nos dice la Sagrada Escritura, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran. Y veíamos en estos días pasados que algunas veces nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nos llenan tanto, incluso nuestra idea de pedirle al Señor, que no me doy cuenta de que el Señor realmente sí está actuando en mí. Pues bien, aquí tenemos esto. ¿Qué hace Jesús? No hay más diálogo, no interroga sobre la fe, no interroga sobre la intención. Y nos dice que tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Las actuaciones de Dios no son un espectáculo para ver. No son un circo. Y lamentablemente algunos piensan que sí lo es. Son signos para el que cree. Son signos para el que puede interpretarlo. Es un lenguaje para que aquel que tenga una lengua de iniciado y unos oídos de iniciado pueda comprenderla. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es tan raro. Y quisiera recordar que en el rito del bautismo está acompañado de una serie de signos, o si quieren ritos menores. Hay un rito que es el rito del efetá, y el que está administrando el bautismo, diácono, presbítero u obispo, le dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar la palabra y proclamarla. Y toca los oídos del que se está bautizando y los labios del que está bautizando, mientras le dice efetá, es decir, ábrete, ábrete. Padre, pero es posible que yo esté escuchando, pero tenga cerrados los oídos de la mente, los oídos del alma, si es posible. Padre, pero es posible que yo, aunque no tenga problemas en hablar, no pueda transmitir la verdad de Dios. Sí, es posible. Más aún, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, decirlo con sentido, transmitiendo una verdad que Dios nos ha revelado. Pero en lo externo es lo mismo, muy parecido, pero no. Una cosa es estar movido por el Espíritu Santo y otra cosa es cuando me mueve el natural de la persona. Padre, ¿y cómo se hace para distinguirlo? Se distingue por una acción muy especial del Espíritu Santo en la persona, que se llama el discernimiento. Algunas veces escuchamos que le llaman profecía, muy bonita, u otras realidades que le llaman mensaje de la Virgen o del Señor, o muy bonita, que no se oponen a nada de la Sagrada Escritura, ni se oponen a nada de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo puede perfectamente hacerle ver al que nace el discernimiento que eso no es del Señor. Padre, ¿y entonces es malo? No necesariamente. Pero no se puede tener como auténtica profecía, ni se puede tener como auténtico mensaje. Padre, ¿quién tiene que hacer ese discernimiento?
En último término, el discernimiento es oficial, le corresponde al obispo o al papa. Padre, ¿y por qué no lo puede hacer cualquiera? Porque Dios en su infinita sabiduría sabe que tantas veces podemos tener intereses y entonces, por amor a su pueblo, a su cuerpo, hace que sea la cabeza el que tenga el discernimiento oficial. Y entra, cuando se trata del Papa, dentro de esta realidad, de esta verdad, en griego se dice dogma, que el Papa ni puede engañarse ni puede engañarnos, y cuando habla en cuestiones de fe, moral y buenas costumbres, habla bajo la acción del Espíritu Santo. Padre, ¿y por qué los pronunciamientos de la Iglesia tardan tanto? Es que nosotros quisiéramos saber casi automáticamente si eso viene de Dios o no viene de Dios. Le va a dar respuesta este bellísimo Evangelio. Nos decía que el Señor Jesús lo toma de la mano, se lo lleva fuera del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y el ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como que si fueran árboles que caminan. Está actuando el Señor, está haciendo un milagro, pero este milagro no es de una sola vez. Este milagro conoce un proceso y se toma su tiempo, el tiempo que desea el Señor. Padre, pero es que Dios lo podría haber hecho de otra forma. Sí, lo podría haber hecho de otra forma, pero escogió hacerlo así. Y nos enseña entonces a esperar, como en las curaciones físicas, a que el tratamiento vaya actuando en nuestro organismo y vaya venciendo la dolencia, el mal, la enfermedad. ¿Ves algo? Veo algo como que si fuera. Entonces Jesús volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Padre, ¿y por qué yo cuando me confieso y he hecho un buen examen de conciencia tengo un auténtico dolor de los pecados, auténtico propósito de la enmienda? ¿Por qué me confieso y al rato vuelvo a caer? Este Evangelio como que da una respuesta. ¿Y para qué me voy a confesar si estoy cayendo siempre en los mismos pecados? Mire, dicen los médicos, los buenos médicos, que cada persona tiene propensión a enfermarse de alguna cosa. Por eso cuando uno va por primera vez a la consulta de un buen médico, el médico, además de escuchar los síntomas que nosotros le decimos y nos pregunta otras cosas más, hace como una historia de nosotros. Que si hay alguien en la familia que es diabético, que si hay alguien en la familia que ha padecido, que si hay alguien. Y nadie se enferma de todas las enfermedades, excepto los que inventan enfermedades hipocondríacos. Tenemos propensión a enfermarnos de algunas. ¿Quién su problema es los riñones? ¿Quién su problema es el hígado? Padre, pero si no toma ni siquiera una gota de licor, pero tiene problema de hígado. Hay quien tiene problemas de riñones, hay quien de pulmones, hay quien tiene problemas de... No son de todas las enfermedades, pero hay una serie de enfermedades en las cuales tiene propensión.
y de las cuales tiene que cuidarse una y otra vez, e incluso lo que llaman los médicos una enfermedad crónica. Algo así, no exactamente, es el alma. Jesús lo mandó a la casa, diciéndole, vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. La iglesia, la acción de Jesús, no es para hacer propaganda como la que conocemos comercial. Padre, pero hay que dar testimonio. Sí, pero hay que ser muy prudente en el testimonio y tener cuidado que en el testimonio lo que digamos es lo grande que el Señor ha estado con nosotros, no lo bueno que soy yo y cómo me quiere a mí el Señor, porque entonces me predico yo, no al Señor. Evangelio de Dios. Se complementa este Evangelio, lo expresa algunas cosas con mayor claridad, este bellísimo fragmento de la carta de Santiago. Y vamos a decir que el cristianismo, más que aprenderse una serie de cosas de memoria, hay que hacerlo, hay que aprender una serie de cosas de memoria, más que una ideología, una filosofía, el cristianismo es una forma de vivir. Pero no puedo creer si no escucho con los oídos la predicación de la iglesia. Y si no respondo con mi corazón de que sí acepto la declaración de amor de Dios y que quiero seguir tras su huella el camino que me lleva al Padre. El cristianismo es ante todo una forma especial de vivir, especial. Y además que abarca toda mi existencia. No puedo pretender ser cristiano desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ni puedo pretender ser cristiano lunes, martes, miércoles, jueves y me quede el fin de semana para no ser cristiano. No puede ser. Porque es un acercarme al Señor para tener una transformación incluso en la forma de pensar, en la forma de juzgar. Esto es lo que nos va a decir Santiago. Y nos lo pone con una serie de ejemplos que no agota toda la realidad. Que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar. Lento para enojarse. Porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Padre, ¿eso qué quiere decir? Déjenme decirlo en palabras nicaragüenses, no se me molesten. Lento a arrecharse. Las arrechuras no producen nada. Lento a ponerse bravo, porque la bravata no produce la rectitud que quiere Dios. Incluso tantas veces perdemos el dominio de nosotros mismos, comenzamos a gritar, no lo deberíamos de hacer, y pasamos de los gritos a los insultos, y muchas veces pasamos incluso a actos de los cuales después nos avergonzamos. Porque la ira del hombre, la rechura del hombre, no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza. Y no solo se refiere a la pureza sexual, a la impureza sexual. Toda cosa que sea impura. Equivocaciones, forma de pensar, forma de vivir. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad. Y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Y la palabra que se sembró en ustedes es la palabra de Dios, es decir, Jesucristo, que es la palabra de Dios. Padre, pero es que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la palabra de Dios escrita. Pero Jesucristo es la palabra de Dios viva.
Y toda la Sagrada Escritura, los 73 libros, nos hablan sobre Jesucristo, sobre aspectos de cómo ser fieles a Dios Padre, siguiendo a Jesucristo, que es nuestro Señor. Insiste Santiago, pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla. El rey Herodes, nos dice el Evangelio, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, le gustaba escucharlo. Sin embargo, no ponía en práctica las enseñanzas, las palabras de Juan el Bautista. Y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse da media vuelta y al instante se olvida cómo es. En una de las parábolas de Jesús es la palabra que cae o en el camino o que cae entre espinas o cae entre rocas. Germina, pero en cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad, qué bonito expresión de Santiago, la ley de la libertad. Tanto que hablamos en el mundo que queremos la libertad, que queremos ser libres, y dar la pataleta que damos en la casa cuando comenzamos a crecer. Yo ya soy grande, me lo sé todo, sé cuidarme solo, quiero libertad. O aquello para los que somos mayorcitos, ustedes seguramente no la han escuchado, aquella canción de Maciel, la libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La libertad. Es que yo quiero ser libre y entonces ¿por qué voy a pedirle permiso? ¿Por qué? Sin embargo, la ley de la libertad, de la auténtica libertad, es la palabra de Dios. El que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, que le entre por un oído y le salga por el otro, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Hay padres que yo quiero ser feliz. Bendito sea Dios, es lo que quiere Dios para vos. Pero para llegar a la felicidad, para tener la auténtica libertad, para llegar al auténtico amor y en plenitud, tenés que seguir las instrucciones que te da el Señor. Me van a perdonar ahora los que son de mi edad o mayorcitos que yo, porque nos puede graficar esto el mundo de la tecnología. Cuando yo compro un aparato tecnológico nuevo, computadora, iPod o todas las cosas esas, necesito leer las instrucciones del fabricante. Y antes de comprarlo, necesito ver si ese aparato o ese programa que yo quiero adquirir es lo que va a satisfacer lo que yo deseo. Y a nadie se le ocurre decir, aunque el fabricante me dice que yo tengo que aplicar F1 para buscar la ayuda de cómo se hacen las cosas, yo voy a poner el F9. Nunca, si aplicas otro comando, nunca vas a encontrar lo que buscas. Tenés que seguir lo que te dice el fabricante. Solo cuando se trata de nuestra realidad, el diablo nos confunde y pensamos que no tenemos que leer el manual de funciones, las instrucciones para vivir la existencia. Padre, pero es que yo no soy una computadora y no soy un software. No,
sos una criatura bendita de Dios, mimada por Dios, pero el que te fabricó fue Dios, no fue tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá cooperaron con Dios en la transmisión de tu existencia. Quien te hizo con la colaboración necesaria de tu papi y de tu mami fue Dios. Por lo tanto, tendrás que preguntarle, ¿cómo vivo? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve esta tecla y otra cosa? ¿Para qué sirve esto que tengo en mi existencia? Y si hay respuesta. Y la respuesta, desde luego, recogida y ordenada, no es otra cosa más que el catecismo, por decirlo así en ejemplo. Ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es religioso, si alguno cree que es bueno, pero no sabe poner freno a su lengua, chisme, huecho, malas palabras, insultos, gritos, groserías, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La suya, por mal usarla. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste, y me va a enunciar algunas de lo que llamamos obras de misericordia. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Padre, y entonces la religión es una forma de vivir. Pero para vivir como Dios manda, tengo que conocer qué es lo que me manda Dios para vivir. De ahí viene el estudio del catecismo, de ahí viene el recordar en la predicación de la iglesia, de ahí viene la oración, de ahí viene. Creo que con esto ya tenemos bastantes datos para nuestra meditación, para nuestra oración, para nuestra mejor conversión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.